Recientemente falleció el padre Javier Gurriarán, personaje controversial que nunca fue alcanzado por la historia ni por la justicia. De él estaremos hablando el día de hoy. Otro dirigente de la guerrilla guatemalteca ha muerto sin que la justicia lo haya cuestionado por sus crímenes. Ignoro si el padre Gurriarán alguna vez se amnistió, no lo creo. Y aún así, nunca fue perseguido penalmente y una vez terminó el conflicto armado en 1996. Pero, ¿quién fue Javier Gurriarán o Luis Gurriarán, como a veces se presenta en algunos otros lugares? Bueno, les voy a comentar un poco sobre una entrevista realizada por el periódico La Hora ya hace varios años, en el que decían lo siguiente. Decía, el misionero español Luis Gurriarán ha vivido en Guatemala más de la mitad de su vida. Empezó su trabajo en Santa Cruz del Quiché con los misioneros del Sagrado Corazón, en donde en la década de 1960 ayudó a fundar varias cooperativas. En 1970, junto a 114 campesinos, ayudó a fundar la aldea Santa María Cejá, en la selva inhabitada de Ixca. Esta es una región fronteriza con México, donde tuvo su primer encuentro con la guerrilla guatemalteca, expulsado 2 veces del país, tildado de comunista y subversivo. Salió al exilio a mediados de 1970 para luego regresar en 1986 con las comunidades de población en resistencia. Ese era Luis Gurriarán. Claro, esa fue una descripción bastante corta. Es interesante la forma como se muestra al sacerdote por parte de la periodista que tuvo a cargo esta entrevista, y porque el padre sí colaboraba con la guerrilla, o sea, no era un supuesto. De hecho, no creo que él lo haya negado nunca. De ahí que fuera comunista es otro tema. O lo que sí es cierto es que hizo todo lo posible porque esa guerrilla, que sí era comunista, lograra alcanzar la toma del poder en Guatemala. A lo largo de la entrevista, al igual que otros tantos que ahora lo homenajean, dicen lo mucho que apoyó la organización comunitaria, a los pobres indígenas. Claro, claro está, no muestran que todos estos esfuerzos eran en función del proyecto revolucionario. O sea, no es que le interesara sacar a las personas de la pobreza, sino más bien la idea era sumar militantes a la causa, como se dio en gran parte de la región centroamericana entre la década de los 70 y buena parte de los 80. El fundamentalismo de él, junto con el de decenas de religiosos que se involucraron en el conflicto armado interno en toda la región centroamericana, era tal que no dudaron por un momento en involucrar a los feligreses en proyectos armados que muchas veces no eran entendidos. Si pudiésemos comparar con algún personaje para que fuera comprendido por las actuales generaciones, lo podríamos hacer con el caso, por ejemplo, de David Koresh o de Jim Jones en los Estados Unidos, que les prometieron el paraíso a sus feligreses antes de involucrarlos en proyectos en donde se iban a inmolar en nombre de una idea de salvación, que era lo que en realidad estaba vendiendo la teología de la liberación en esos años. Me llama mucho la atención el hecho de que Luis Gurriarán o Javier Gurriarán fuese expulsado de Guatemala 2 veces, precisamente por haber sido asociado a actividades subversivas. En 2 oportunidades el Estado de Guatemala lo expulsó y aún así regresaba. La última vez que regresa se involucra en el proyecto de la comunidad de población en resistencia, que todo mundo ahora sabe que era un proyecto del ejército guerrillero de los pobres, que habían secuestrado a población civil para mantener viva su presencia luego de los embates que tuvieron a principios de la década de los 80.
Y esta fue su plataforma junto con varios religiosos que no dudaron en hacer uso de la pobreza, en hacer uso del hambre de las personas que estuvieron ocultas en las selvas y en las montañas durante esos años para mantener vivo un discurso a favor de esa misma guerrilla. Sacerdotes como Javier Gurriarán, Fernando Hoyos o el mismo Enrique Corral, que incluso llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres, jamás fueron defenestrados por la Iglesia Católica en Guatemala, a pesar de que sabían que ellos habían cometido asesinatos, secuestros, o en el peor de los casos estaban reclutando a menores, como fue el caso de Fernando Hoyos, y que está ampliamente documentado. Esta parte es la que nunca vamos a entender desde la visión que la misma iglesia estuvo mostrando en su informe sobre la recuperación de la memoria histórica, que desde mi perspectiva solamente fue una forma de encubrir sus propios crímenes. Hoy en día, en la región centroamericana, seguimos viviendo las consecuencias de este terrible periodo de la historia. Todavía seguimos reproduciendo lecturas dispersas, lecturas poco críticas, lecturas manipuladas sobre esa historia. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Lo hacemos de esta manera porque las personas, las instituciones que participaron aún tienen poder. Y este es el caso de la Iglesia Católica, que en el caso de Guatemala particularmente tuvieron la osadía de dar una versión de la historia e imponerla como la narrativa dominante. De ahí que, por eso, personas como Luis Enrique Corral o Javier Gurriarán han abandonado este mundo sin haber sido perseguidos penalmente. Lo contradictorio de todo esto es que también los feligreses los han olvidado también. Solamente son recordados por un grupo muy pequeño de exmilitantes que todavía siguen teniendo esa lectura fantasiosa, esa lectura idílica del conflicto en nuestra región. Gurriarán se fue, así es, y la justicia jamás lo alcanzó. Quedó para la impunidad. Mi nombre es Julio Valdés.